Bien, estimados estudiantes de la institución educativa Pedro Nolasco del cuarto año de educación secundaria, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y en esta oportunidad para ver lo que es las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial tuvo pues muchas acciones horrendas, ¿no? Como el Holocausto judío, ¿no? El lanzamiento de las bombas, ¿no? Atómicas en el Japón, ¿no? Esas acciones trajeron pues cuantiosas pérdidas de vidas humanas que hoy día vamos a tratar de ser bastante sucinto, bastante claro, ¿no? En el aporte de aquellas acciones que se dieron, ¿no? Pero lo que llama la atención fue lo que se sucedió, ¿no? En el llamado en ese acto tan vil, ¿no? De una masacre, lo que se ha denominado el Holocausto judío, ¿no? ¿Qué fue el Holocausto judío? El Holocausto judío fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi, del régimen alemán, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. ¿No? La población judía fue el principal objetivo de los nazis y se estima que 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta contienda o esta campaña de exterminio. ¿No? ¿Qué fue el Holocausto y cómo sucedió? ¿No? En 1933, el Partido Nacionalista Alemán o nazi llegó al poder, ¿no? Y en la cabeza iba pues don Adolfo Hitler, con la promesa de llevar a cabo verdaderas transformaciones políticas, sociales, económicas en Alemania, ¿no? Que se había visto afectada tras el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Mediante la firma del Tratado de Versalles en 1918. Entonces, el partido nazi se fundó bajo las bases ideológicas de que las personas estaban determinadas por su raza y como tal existía una raza superior y otras inferiores. La raza aria, o sea, la raza alemana, era considerada como una raza dominante, mientras que los judíos eran vistos como inferiores, ¿no? Y esto de alguna u otra manera, cuando los alemanes llegaron al poder, emprendieron una discriminación contra los judíos que fue escalando progresivamente y en sus etapas tempranas entre 1933 y 1939 se caracterizó por estrictas medidas económicas y un auge de propaganda antisemitista y que en sus determinados básicos se resume en un odio hacia los judíos con el objetivo de aislar y segregar esta población, ¿no? Y la llegada al poder de los nazis marcó también el comienzo de los campos de concentración. El primer campo designado para los presos políticos se llamó Dachau y se estableció en Alemania en 1933. Los primeros campos de concentración se basaban en primer lugar en un trabajo forzado, ¿no? Y no eran campos de exterminio, como si lo eran los que llegarían pues después, ¿no? En 1939, cuando los nazis invadieron el vecino país de Polonia, en ese acto inició la Segunda Guerra Mundial. Y también se inició una campaña de persecución mucho más radical contra aquellos que eran considerados como inferiores, ¿no? Un concepto que no solo abarcaba a la población judía, sino también a los gitanos, a los discapacitados,
a los testigos de Jehová, a los homosexuales, ¿no? Y a los comunistas. Entonces, en ese mismo año, la Sociedad de Polonia, cuando fue invadida Polonia, se estableció el primer gueto. Y los guetos fueron barrios donde se confinaban a los judíos, con el objetivo de incrementar su aislamiento y su segregación. El Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos estima que al menos 800.000 personas murieron dentro de los guetos entre 1939 y 1945, ¿no? Debido a las pobres condiciones sanitarias y también a la falta de alimentos. Sin embargo, la campaña de exterminio nazi comenzó en 1941, cuando Hitler empezó su llamada Operación Barbarroja. Y esta Operación Barbarroja se plantó pues la invasión de la Unión Soviética de mano de los escuadrones que realizaban asesinatos masivos a medida de que los nazis iban ganando terreno, ¿no? O sea, ahí arrasaban con todo. Y durante ese año se introdujeron las primeras cámaras de gas. Esas cámaras de gas pues se lo harían el asesinato masivo a través de la asfixia por inhalación de gases. Y se estima que algunas cámaras de gases cabían hasta 6.000 personas. Y se creó el primer campo de exterminio denominado Chelmner, en Polonia. Y ahí establecerían pues los campos de Belzec, de Sobibor y de Treblinka también en Polonia, ¿no? Imagínense, en cada acción se mataba un promedio de 6.000 personas al mismo tiempo, ¿no? Era algo pues dramático, ¿no? En 1942, como parte del programa denominado la solución final, ¿no? Un eufemismo para ocultar su objetivo principal, la erradicación total de la población judía europea, se estableció el campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Auschwitz, que llegó a ser el campo de exterminio más letal, con más de 1 millón de muertos bajo su impronta, ¿no? En total, entre 1941 y 1945, los principales centros de exterminio cobraron vida de al menos 2.700.000 judíos que murieron por asfixia, por inhalación de gases venenosos, por la concentración de los campos sangrientos a tiros, según según él. Después de la Operación Barbarroja, la Unión Soviética se anexó a los aliados, quienes, liderados por Estados Unidos, fueron recuperando progresivamente el terreno que había sido invadido por los nazis, ¿no? Y a medida que se acercaban al Reich, los colaboradores de Hitler comenzaron a destruir toda evidencia de sus campañas de exterminio a través de la evacuación de los prisioneros y la demolición de las cámaras de gas bajo la orden de Heinrich Himmler, uno de los líderes del partido nazi, ¿no? Y esto, indudablemente, que no evitó el descubrimiento de los campos de exterminio y de concentración por parte de los aliados. Los nazis habían sido herméticos respecto a sus matanzas y su proceder pues no era bien conocido por la comunidad internacional, a pesar que después de 1944 se tenía conocimiento de la situación de los campos de concentración, ¿no? Después de la filtración y la difusión del reporte de Auschwitz, escrito por 2 judíos suizos que documentaban su experiencia y sus horrores en los campos de concentración, y estos los presentaron al mundo, ¿no? El 27 de enero de 1945, las fuerzas soviéticas liberaron Auschwitz y los 7.000 prisioneros que aún permanecían ahí. Los soviéticos habían cercado a Alemania, ¿no? Y Hitler, acorralado, se suicidó el 30 de abril de 1945, ¿no? El partido nazi anunció pues su derrota y una semana después Berlín fue tomada por los aliados. Esto pues, jóvenes, fue lo que pasó, ¿no? En el llamado holocausto judío, ¿no? Una verdadera tragedia humana,
de un demente, ¿no? Que pensaba que eran la raza aria, la raza alemana era superior a todas las razas y querían implantar este tipo de razas en todo el mundo. Algo, indudablemente, ¿no? Que ha sido juzgado en los tribunales y muchos han pagado con cadenas perpetuas, ¿no? Bien, y seguimos con esto. Ahora venimos lo que en sí es, ¿no? Las causas de la guerra, ¿no? Las pérdidas humanas, ¿no? La consecuencia más importante, ¿no? Son las pérdidas humanas. Y, y estas consecuencias más importantes y graves del conflicto fueron la gran cantidad de personas, de vidas humanas, cuantificándose en al menos unos 50 y 100 millones de muertos, que pudieron ser fácilmente llegar a los 60 millones. Y una gran mayoría de dichas víctimas fueron civiles, ¿no? Y los muertos no fueron solo debido a la acción directa del ejército, ¿no? Sino el fuego cruzado, los bombardeos, el genocidio o la persecución, sino también fueron derivados de la hambruna, ¿no? La pérdida de hogares y la pobreza que siguió a la guerra, ¿no? Esto indudablemente ha sido pues ha sido muy, pero muy duro, ¿no? Muy duro. En la pérdida de vidas humanas, indudablemente que también aquí se considera pues el exterminio de los judíos, ¿no? Los homosexuales, los gitanos, los comunistas, ¿no? Así como los artistas intelectuales y todos aquellos que el gobierno consideraba una amenaza para la sociedad, incluyéndose hombres, mujeres y niños, y todo aquel que el gobierno consideraba una amenaza, ¿no? Para la sociedad. Entonces, pues, esto lamentablemente se dio así, ¿no? ¿Y qué fue otra de las consecuencias? Otra de las consecuencias de esta guerra, de esta Segunda Guerra Mundial, fue la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Es que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y en función de que pudieran ocurrir, ¿no? Otros sucesos semejantes, se formó una conferencia internacional en la que participaron alrededor de 50 países, ¿no? Y que terminaría por generar la actual Organización de las Naciones Unidas, en sustitución de la fallida Sociedad de Naciones instaurada después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La creación de la ONU surgió pues con la necesidad, ¿no? Con la necesidad de mantener la paz internacional, de provocar relaciones positivas y amistosas entre los países, ¿no? Propiciar una cooperación internacional e impulsar los esfuerzos de las diferentes naciones para lograr cumplir con los dichos propósitos. Y en diciembre de 1948 se publicaron pues la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en la que se estipula una treintena de artículos que establecen los derechos básicos de todo ser humano, los cuales deben ser respetados pues a nivel internacional, ¿no? Luego también se buscan las responsabilidades del juicio de Nuremberg, ¿no? Durante la guerra y tras la rendición de los países del eje, muchos oficiales y altos mandos fueron capturados por los aliados, y una vez terminada la contienda, se decidiría a nivel de la responsabilidad de parte de la cúpula directiva nazi, de los llamados juicios de Nuremberg, ¿no? Y esos juicios, pues, de alguna u otra manera, ¿no? Tenían, pues, que darse, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien existen dudas sobre si el proyecto fue o no bien planteado, el tribunal gozaba de suficiente validez, ¿no? Al no ser imparcial. Pero este proceso se llevó para absolver a algunos acusados, mandar a prisión por diferentes penas a algunos de ellos y a condenar a muerte a los muchos dirigentes nazis por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿no? Estos jóvenes es la primera parte del tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final.